El Centro de Asesoría Jurídica Integral y Transportes Unidos Río Carfe, con el apoyo de FENALCO y la Cámara de Comercio de Bucaramanga, presentan Ferrocarril de Puerto Wilches. El sueño de acero regresa. El 12 de octubre de 1908 inició la vida política del municipio de Puerto Wilches, un pequeño paraje a orillas del río Magdalena que hasta ese día todos conocían como Puerto Nuevo. El sacrificio de su nombre fue para rendir homenaje al héroe militar general Solón Wilches, quien como presidente del Estado Soberano de Santander impulsó la construcción de un trazado ferroviario de 117 kilómetros que uniría Puerto Wilches con Bucaramanga y que se conoció como el Ferrocarril de Santander. A partir de ese momento comenzó una época dorada para los habitantes del nuevo municipio. Las condiciones técnicas del muelle fluvial permitían con facilidad que a sus orillas llegaran los buques a vapor cargados de mercancías y licores extranjeros provenientes de Barranquilla para surtir los almacenes del interior del país. En sentido contrario, los vagones del tren llegaban desde Bucaramanga repletos de café, tabaco, cacao y demás productos agrícolas con destino a los mercados del mundo. Eran los primeros pasos del transporte multimodal en Colombia. Durante casi 70 años, este intercambio comercial fue la base de la economía de Puerto Wilches, permitiendo el florecimiento de nuevas industrias como la petrolera y el cultivo a gran escala de la palma de aceite. El último tren que partió de la estación Wilches lo hizo a finales de 1986 y en su interior llevaba una carga de 150 toneladas de cebada importada que había llegado a Cartagena 15 días atrás. Cuando se confirmó la liquidación de los ferrocarriles nacionales de Colombia, comenzó el desmantelamiento delincuencial en toda su infraestructura. Los campamentos, bodegas y estaciones se convirtieron en albergues del desarraigo y los 117 kilómetros del camino de acero del ferrocarril de Santander desaparecieron como por arte de magia. Recuperar en su totalidad el trazado ferroviario de Santander es prácticamente imposible. La clase dirigente de la capital del departamento habla de aprovechar el antiguo corredor para la construcción de una supercarretera que permitiría unir a Bucaramanga con Sabana de Torres y la Ruta del Sol, una propuesta que ya despertó el interés del gobierno central. Sin embargo, para el municipio de Puerto Wilches, la idea de volver a contar con el tren ferroviario es un sueño que se puede hacer realidad junto a posibilidades económicas como la recuperación del intercambio comercial de mercancías, el fortalecimiento de la industria petrolera y la palmicultora, o su ingreso con fuerza a la creciente industria del turismo en Santander. Trazar 1 kilómetro de línea férrea es más económico que pavimentar 1 kilómetro de carretera y para el caso del ferrocarril de Puerto Wilches tan solo hace falta la recuperación de 13 kilómetros del antiguo corredor férreo, que es la distancia entre la estación del puerto y el corregimiento de García Cadena, donde se ubica el punto de encuentro con el trazado ferroviario que comunica Barrancabermeja con Gamarra y la costa atlántica. El Centro de Asesoría Jurídica Integral y Transportes Unidos Río Carfe, reconocidos por su experiencia en el manejo y transporte de cargas críticas y conscientes de la importancia económica de la región del Magdalena Medio santandereano, se dan a la tarea de recorrer el trazado de 13 kilómetros del antiguo corredor ferroviario de Puerto Wilches para evaluar sus posibilidades y motivar la vinculación de todos los sectores de la economía en la realización de una propuesta innovadora que consolide el transporte multimodal en Santander. Nuestro recorrido inicia en la estación ferroviaria de Wilches, que pese a 25 años de abandono, se mantiene en pie luchando contra la maleza y reclamando un lugar de importancia en la historia del primer puerto santandereano a orillas del Río Grande de la Magdalena.
Junto a la estación se ubica el Hotel Ferro Wilches, ícono del glamour de la época dorada del muelle. Fue construido totalmente en madera y hoy se resiste a su suerte pese a que en el año 1994 fuera declarado como Patrimonio Arquitectónico de la Nación. Avanzamos siguiendo el rastro de lo que fueran las líneas paralelas del ferrocarril hasta completar los primeros 500 metros de recorrido y llegando al punto de referencia denominado Puente Chiquito, donde solo se hallan sus bases en concreto y que pronto podrán desaparecer ante el desordenado crecimiento urbanístico del municipio. La maleza ha invadido por completo lo que fuera el corredor vial del ferrocarril, pero no es difícil identificar su trazado. De esta manera llegamos hasta el kilómetro 3, donde encontramos a Puente Grande, una estructura en acero que se mantiene en pie desde el año 1903 y que fue la primera gran obra de ingeniería hecha por los contratistas norteamericanos responsables de construir el ferrocarril. Desde Puente Grande, una amplia carretera nos indica que por allí pasaba el ferrocarril, cruzándose con la vía pavimentada que conduce a la cabecera de Puerto Wilches y continuando hasta el sitio conocido como Soplaviento, donde completamos 4 kilómetros de recorrido. En Soplaviento alguien tuvo la idea de cubrir los rieles con una placa de cemento que hoy es utilizada como puente vehicular. Unos metros adelante, el corredor es interrumpido por un cultivo de palma de aceite que sin ninguna molestia invadió el margen de seguridad del ferrocarril. De nuevo, la maleza se apodera de la calzada férrea, llegando hasta el kilómetro 6, donde un puente en concreto adornaba uno de los balnearios más concurridos por los habitantes de Puerto Wilches. Sin alguna justificación, el puente fue destruido por desconocidos y de lo que fuera un agradable lugar de encuentro familiar, solo queda una pequeña playa que es aprovechada ocasionalmente. Continuando con el recorrido, llegamos al corregimiento del kilómetro 8. En los tiempos del tren, esta era la primera estación rural a la que llegaba luego de partir de la estación Wilches. Hoy el poblado está compuesto por cerca de 300 familias de los obreros vinculados a las empresas palmicultoras de la región y varias de sus viviendas están construidas sobre lo que era el antiguo trazado del corredor ferroviario. Nuestro recorrido termina 5 kilómetros más adelante en el sitio conocido como El Cruce, en jurisdicción del corregimiento de García Cadena. Este lugar era la intersección del antiguo ferrocarril de Santander y el ferrocarril del norte en su paso entre Barrancabermeja y Gamarra en el departamento de Cesar. Este tramo hace parte de la concesión otorgada a Fenoco y ocasionalmente es utilizado para movilizar carga entre el puerto petrolero y la costa atlántica. Aquí se completan los 13 kilómetros del recorrido desde la estación Wilches, llegando a la estación de García Cadena, donde existe todo un complejo ferroviario que hoy funciona ofreciendo el servicio de transporte de pasajeros hacia Barrancabermeja. Asimismo, algunos pobladores hacen gala de su ingenio y con este motorriel transportan a los pocos turistas que llegan al lugar para disfrutar de las abundantes fuentes hídricas y practicar la pesca deportiva. El sueño de acero del ferrocarril de Puerto Wilches puede ser una realidad con el decidido apoyo de gobernantes y el sector empresarial de Santander. Con la fuerza de la gente podremos reconstruir en la región nuevos hilos de historia para conocer el verdadero camino hacia el futuro.